Muy buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Sin duda, sin lugar a dudas, la paz está cerca. Estamos a unos pocos esfuerzos de distancia para lograr el sueño de todos los colombianos durante muchísimo tiempo, un país sin guerra. Desde cuando la paz comenzó a vislumbrarse, nosotros todos empezamos también a hablar del posconflicto, es decir, lo que viene después del conflicto. De ese país que todos ustedes y nosotros tendremos que reordenar cuando se firmen los acuerdos de La Habana. Dentro de ese nuevo país que se vislumbra, el campo tendrá una prioridad 1A. De hecho, ustedes lo saben muy bien, el campo ha sido el más castigado por esta guerra. Y justamente este es nuestro tema de hoy, el campo en el posconflicto. ¿Qué es el posconflicto? Y cómo un sector como la agricultura, como la ganadería, como el campesinado colombiano que ha sido tan duramente golpeado por el conflicto y la guerra, cómo va a salir ahora en el posconflicto. Y tengo como invitados acá en el estudio a profundos conocedores tanto del tema de la paz, del posconflicto, como del campo y la agricultura. Son ellos el doctor Enrique Herrera, él es asesor de la Federación Nacional de Departamentos en asuntos inherentes a la paz, al posconflicto y a la agricultura. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan, muy gentil por tu invitación. Nosotros. También está la doctora Jennifer Vargas. Ella es magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional, pero también es investigadora asociada del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, pero son varias universidades las que confluyen en este gran proyecto, el Observatorio de Tierras. Doctora, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias por invitarnos. ¿Cuáles son las universidades que están en este observatorio? Bien, está la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad El Rosario, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad del Norte y la Universidad del SINU, todas congregadas en una unión temporal y somos financiados por Colciencias. La Nacional, la Sergio Arboleda, El Rosario. Universidad del Norte. La del Norte y la del Sur. Y la del SINU. Y la del SINU, la es. del SINU, la que queda en Córdoba. Sí. Muy bien. También es un invitado muy especial que conoce perfectamente el tema, lo ha estudiado y además su departamento es mártir, porque a través del conflicto ha sobrevivido heroicamente a todo lo que la guerra le ha golpeado, le ha infligido. Es el senador del Partido Liberal, el doctor Guillermo García Realpe, de la Comisión Quinta, que es precisamente la que estudia temas agrarios. Senador, bienvenido. Buenas noches, Juan. Buenas noches a sus ángeles, a los televidentes y mi testimonio de admiración de siempre. No, me encanta tenerlo acá, senador. Gracias. He ido muchas veces a su departamento y me encanta la tierra, la gente. Tiene lo mejor que puede tener un país, que es la riqueza humana. Muchas gracias. Y como siempre, el ángel que no me deja, que me acompaña, Andrea. Hola. Andrea. Juan Guillermo, buenas noches, y a nuestros invitados y por supuesto a nuestros televidentes. Y en el set de interactividad, mi otro ángel que tampoco me acompaña, que tampoco me abandona, Carolina en redes. Carolina, buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag Agricultura y Posconflicto. Lo pueden hacer en nuestro Twitter @AngelesDeJuanTV o en nuestro Facebook Los Ángeles de Juan, como ya lo hizo, por ejemplo, Mauricio Osorio, quien escribe: deberían fundar 5 municipios en los antiguos territorios nacionales para desmovilizados y sus familias y hacerlos autosostenibles, fundar cooperativas y que el gobierno adquiera lo que produzcan con prioridad. Yo estaré muy pendiente, su opinión es muy importante, Juan Guillermo. Atentos con Carolina para que participen en las redes y estaremos retransmitiendo eso de inmediato. Varias veces estaremos en el cambio a Carolina, pero también tenemos varios invitados vía Skype, que son especialistas, estudiosos de nuestro tema de esta noche. De tal manera que comenzamos con los invitados. Doctor Enrique, ¿cómo va a ser el campo en el posconflicto? ¿Usted cómo lo avisora?
Por supuesto, uno de los grandes desafíos que tiene el campo es, y sobre todo los pobladores del campo, es la inclusión social y productiva de quienes habitan la ruralidad colombiana. Pero igual también hay otro componente que hace parte de los desafíos del posconflicto, que es el ajuste institucional, que tiene que verse abordado por las entidades territoriales, pero también por el gobierno nacional, para afrontar los retos del campo. Y por supuesto, cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural, para que el campesino, el habitante rural, se quede en el campo y no migre a la ciudad. Doctora Jennifer, precisamente quería preguntarle cuáles son esos retos que tenemos de cara al posconflicto en el AGA. Bueno, son varios retos. Precisamente en el observatorio hemos venido desarrollando varias investigaciones para identificar cuáles son esos diseños institucionales, esas reglas de juego que actualmente tenemos como Estado colombiano para desarrollar el campo y que no están dando tantos frutos que deberíamos empezar a analizar y a transformar. Varias de estas reglas de juego tienen que ver con la asignación de baldíos, por ejemplo, o con el papel que juegan las autoridades locales en la asignación de tierras, en los topes para acumulación de tierras, en los costos que se generan para los campesinos pequeños poder acceder a los derechos de propiedad agraria. Nosotros actualmente estamos atravesando por una desigualdad agraria muy alta. El índice de Gini nos dice que llegamos a 0.86 u 87, dependiendo del año. 86 según el IGAC en el 2012, 87 los últimos registros que nos han dado algunos expertos. ¿Y eso qué quiere decir? El índice de Gini nos mide la desigualdad agraria. Y nosotros, hablábamos hoy en el evento del observatorio, somos uno de los países con más desigualdad en el mundo. De hecho, está en el censo. Exactamente, en el censo rural que está saliendo ahorita del horno. Entonces, ese problema endémico de la desigualdad y el segundo problema endémico que tenemos es un despojo de tierras grandísimo, altísimo, que supera las 8 millones de hectáreas. Y esto ha sido, pues, en el marco del conflicto armado y ha generado una inestabilidad de los derechos de propiedad rural, de propiedad agraria que debemos revisar y que debemos empezar a transformar de cara a la paz. Senador, usted que ha conocido este problema agrario desde su tierra, desde Nariño, ¿cuáles son los retos que tenemos hoy en día? Bueno, el sector agrario ha sido duramente impactado no solamente por el conflicto armado, que causó las viudas, los huérfanos, los desplazamientos, las víctimas, sino también por la espalda que le dio la sociedad colombiana, el Estado y muchos gobiernos durante 50 años al sector agrario, por el enfoque de desarrollo hacia las ciudades, hacia el tema industrial, y fue abandonado el campo. Entonces yo creo que el reto es de que los acuerdos sobre el tema de desarrollo agrario integral en La Habana pues tengan todo el cumplimiento y la implementación posible, pero nada hacemos si la sociedad colombiana no cambia de actitud hacia el cambio también. Entonces el reto es lograr también ese cambio de actitud de la sociedad colombiana que ha tenido durante 50 años de abandono. Usted lo está diciendo, el censo agropecuario, 50 años va a tener un censo agropecuario en Colombia. Eso, digamos, ya es un testimonio de que definitivamente la sociedad colombiana también abandonó el campo. Precisamente, senador y doctor Enrique, hoy justamente se realizó en Bogotá el Seminario Internacional Tierra y Paz, reformas de inclusión social para una paz sostenible. Allá estaba la doctora Jennifer y estaba la invitada que viene a continuación, porque los temas que trató este gran evento precisamente coinciden perfectamente lo que trató este seminario organizado precisamente por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. Los temas coinciden con los de nuestro programa de hoy. De tal manera que varios de los participantes accedieron muy gentilmente a participar en Los Ángeles de Juan esta noche. Y tenemos nuestra primera invitada, a la doctora Rocío del Pilar Peña, de la Universidad del Rosario y del observatorio del que hace parte
la Universidad Sergio Arboleda y 3 universidades más. Doctora Rocío, muy buenas noches, mil gracias por estar en Los Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan Guillermo, muchas gracias por invitarme a su programa. En su opinión, desde su óptica, ¿cuál es el papel de la agricultura, del campo, del campesinado en el posconflicto? Bueno, pues tiene un papel central, tanto así que en los acuerdos de La Habana es el punto número 1. Se llegó rápidamente al acuerdo en donde FARC y gobierno llegaron al acuerdo que era necesario crear un fondo de tierras, por un lado, pero adicionalmente hacer una distribución de las mismas, pero con un desarrollo social sostenible, es decir, que los campesinos puedan trabajar la tierra y vivir de ella. Doctora Peña, pero ¿cuál es el principal reto que debe enfrentar la economía agraria en el escenario del posconflicto? Yo creo que lo primero, ser eficaz y eficiente, ¿sí? O sea, que las personas que trabajan de la tierra puedan vivir de ella. Y en segundo lugar, que esas personas que trabajan de la tierra y vivan de ella puedan llevar sus productos a los centros urbanos para que los centros urbanos puedan consumir eso que ellos producen. Pero, doctora, en el posconflicto, una vez firmados los acuerdos de La Habana, ¿es posible hablar de paz, o por lo menos de ausencia de guerra, sin que se realicen unas transformaciones importantes en el campo? Porque lo que evidencia el censo agrario genera preocupación. Yo creo que es posible hablar de paz. El problema es que no podemos hablar de una paz sostenible. Y necesitamos no una reforma agraria, necesitamos una reforma agraria que conlleve un desarrollo social de los habitantes del campo, de los campesinos, que les permita desarrollarse en su territorio, produciendo sus alimentos, siendo autosuficientes y que adicionalmente tengan un nivel de vida comparable con las personas que viven en la ciudad. Doctora Pilar, cuéntenos cuáles son las conclusiones más importantes del seminario que se llevó a cabo hoy. Bueno, varias conclusiones. En primer lugar, que cuando hacemos comparaciones tenemos que tener cuidado. En segundo lugar, que es fundamental que el Estado le quite la tierra a los criminales. Y en tercer lugar, que toda la distribución de la tierra que se haga a campesinos que quieren ir a trabajar la tierra y que se les den las condiciones necesarias para poder hacerlo. Doctora Rocío, mil gracias. Mil gracias por estar en Los Ángeles de Juan, por el aporte que ha hecho. Y usted, como todos los participantes de primera línea que estuvieron hoy en el seminario, son bienvenidos a Los Ángeles de Juan. Mil gracias. Juan Guillermo, muchas gracias a usted. Es la doctora Rocío del Pilar Peña. Cumple un papel fundamental en la investigación sobre el tema que tratamos hoy, ya es de la Universidad del Rosario, y así como la doctora Jennifer, el senador García y por supuesto el invitado especial de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Herrera, van a opinar sobre lo que han oído y otras cosas. Pero antes, Carolina, ¿qué pasa en redes? Bueno, Juan Guillermo, nuestros televidentes siguen opinando. Wilson Vallejo nos escribe que qué va a pasar con el campo. No va a pasar absolutamente nada, todo seguirá igual. A Narcofarc le van a decir que es Bacrim. José Portacio dice: restitución de tierras, tecnificación del campo y capacitación de nuestros campesinos debe ser prioridad en este posconflicto. Y Orlando Lozano: se debe recuperar la agricultura tradicional, atender el mercado nacional con precios favorables para nuestros campesinos. Sigan escribiendo. Gracias, Carolina. Tengo también al doctor Iván Marulanda, quien ha sido un estudioso del tema del conflicto, del posconflicto, de la paz, y él es un invitado especial que viene enseguida vía Skype desde Medellín, porque antes quiero preguntarle al doctor Herrera si tiene algún comentario que hacer a lo que ha oído de la doctora Rocío del Pilar sobre temas de transformación en el campo frente al posconflicto. Sí, hay un tema, por supuesto, que es relevante, que es lo que tiene que ver con formalización de la propiedad rural. Alrededor del
de 1.700.000, 1.800.000 predios rurales están en la informalidad. Estamos hablando de que eso es el 48 y casi el 50% de los predios rurales de este país, de los cuales no tienen claridad jurídica, ni seguridad jurídica, ni claramente los derechos de propiedad, ni la traza de la misma. Entonces, por supuesto, hay ahí un tema importante que tiene que resolver, el tema de formalización de la propiedad rural, lo que tiene que ver con baldíos y lo que tiene también que ver con tradiciones y falsas tradiciones. Pero igualmente también el tema del Fondo Nacional de Tierras. Pero el tema de restitución se está dando tal como se planificó en la ley o todavía estamos cortos allí. Antes de responder la pregunta del tema de restitución, también algo que me llamó la atención es lo que corresponde al Fondo Nacional de Tierras, de 4, 6, 5 millones. El tema es de dónde van a salir esas tierras. Están vacías, están desocupadas o tienen una ocupación de hecho. Entonces ese es un tema, por supuesto, que hay que resolver porque puede generar algunas conflictividades sociales en el territorio, abajo en los departamentos. Y en cuanto al tema de restitución, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tierras es complejo. Y es un tema en que uno, cuanto más escarba, más encuentra. Y por supuesto, el país no estaba preparado para adelantar de manera ágil ni eficiente un tema de restitución de tierra, que hay que acometer, por supuesto, porque es un imperativo moral, un imperativo ético, es lo políticamente correcto. Pero por supuesto que ha habido demasiados problemas en el tema de resultados. Todavía el camino es culebrero allí. Exactamente. Andrea. Doctora Jennifer, precisamente estos temas, el Fondo Nacional de Tierras, el tema de la formalización de tierras, incluso la posibilidad de una jurisdicción para dirimir conflictos sobre tierras, son temas que están ya incluidos dentro de los acuerdos de La Habana. ¿Usted cómo los ve o cómo los ve el observatorio? ¿Qué análisis hace? Buen tema. Bien, varios puntos ahí. Uno de ellos, y con respecto a lo que decía el doctor Enrique, es fundamental identificar qué tierras tenemos, qué tierras tiene el país, no solo para hacer el proceso de restitución de tierras, sino también para que los campesinos que no tienen tierra puedan acceder a ella. Uno de los análisis que hizo el profesor Gutiérrez el día de hoy fue el papel de las tierras incautadas, primero por la Dirección Nacional de Estupefacientes, a los criminales, personas que robaron, despojaron o que con dineros ilícitos accedieron a todo tipo de tierras y de bienes. Lo preocupante del asunto, Juan, Ángeles y demás invitados, es que la Dirección Nacional de Estupefacientes no tenía un inventario de esos bienes. No sabemos cuántos bienes son y en qué estado están ni qué administración se hizo de ellos. Los bandidos felices. Los bandidos felices y sus testaferros también. Un primer paso, sine qua non, que el Estado tiene que hacer es saber qué bienes tiene incautados del narcotráfico y destinarlos para este fondo de tierras. Es un paso fundamental, prioritario. En segundo lugar, se requiere músculo burocrático. Necesitamos fortalecimiento de la institucionalidad agraria. En las últimas administraciones, las del presidente Uribe sobre todo, se debilitó muchísimo la institucionalidad agraria. Y nosotros necesitamos funcionarios meritocráticos y que hayan accedido a sus cargos de manera clientelista, sino por méritos, que estén muy capacitados y formados y que el Estado invierta en el agro. Nosotros necesitamos que el Estado invierta de manera fundamental en la institucionalidad agraria para poder llevar a cabo los acuerdos de La Habana. Si seguimos con la débil institucionalidad que tenemos, no vamos a lograr ni el 10% de lo que se ha acordado. Senador, su opinión sobre lo que está diciendo la doctora. Ese es un buen tema, ¿no? Claro que sí. Juan y Andrea, usted recordaba que ya hay una ley que ordena restitución de tierras. Es la ley 1448, la ley de víctimas, que además de ordenar la atención, la reparación de víctimas, ordenaba la restitución de tierras, pero con todas las dificultades del mundo, contra una institucionalidad torcida de notarios, de jueces, de autoridades municipales, de autoridades de todo tipo. Y también recubierta y con la garantía de estructuras armadas ilegales que impiden el proceso de avance de la restitución de tierras, de que los desplazados vuelvan a sus tierras a un arraigo productivo, legal, formalizado. No es fácil ese choque. Es que venimos de muchos años en ese proceso de desalojo, de despojo de tierras a lo largo y ancho del país, particularmente en algunas zonas, por ejemplo, de donde yo soy oriundo, de Nariño,
Urabá o del sur de Bolívar, y no es fácil poner marcha atrás a ese proceso de deterioro. Pero por algo tenemos que comenzar. Claro. La ley de 1448 es una cuota inicial en el tema de víctimas y en el tema de tierras. Claro. No todo viene de La Habana, ya había un avance desde el gobierno del presidente Santos, pero con dificultades avanzando. Si me perdona usted muy brevemente, usted diría que vamos lentamente, pero ahí vamos. Bueno, yo pienso que se le puso ya marcha inversa a ese proceso. Digamos que eso es bastante. Es decir, reconocer, en primer lugar, la crisis del campo en el tema de oportunidades rurales, en el tema de pobreza, en el tema de marginalidad y exclusión, pero también que hay que frenar el conflicto en todos los aspectos. Claro. Y el aspecto fundamental del conflicto es que lo que más duro impactó fue el sector agrario. Entonces, pongámosle todas las bolas del mundo en el acuerdo de paz y en las actitudes de Estado y en las actitudes de la sociedad colombiana. Como les anuncié, el doctor Iván Marulanda es economista, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que hizo la Constitución del 91, la que nos rige hoy. Fue senador de la República, un senador maravilloso, extraordinariamente dedicado al trabajo, no fue ausentista nunca. Y viene trabajando este tema desde hace mucho tiempo. En este instante es asesor del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, en temas de paz, posconflicto, recordando yo, y él lo sabe perfectamente como los televidentes, que Antioquia es un departamento como Nariño, históricamente agrícola. Vamos con él después de comerciales. Los Ángeles de Juan. En vivo todos los miércoles acá desde NTC, Los Ángeles de Juan. Doctor Iván Marulanda, es un honor tenerlo acá en Los Ángeles de Juan, vía Skype desde Río Negro. Muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. Es un gusto saludarlo, estar en su programa, compartirlo con los panelistas y estar en contacto con sus televidentes. Estoy a sus órdenes. Muy amable. Por lo que usted ha oído de los invitados que tenemos en el SEDMA, los que han pasado por Skype, ¿usted cómo vislumbra el posconflicto, por ejemplo, en un departamento que es histórica y eminentemente agrícola como Antioquia? Juan Guillermo, como bien lo dijo, estamos trabajando en este tema con Sergio Fajardo desde el mismo instante en el que se supo la noticia de que había negociaciones en La Habana. Desde esta perspectiva, en La Habana están arreglando el tema de la confrontación armada propiamente dicha, pero la paz es en los territorios, la paz es en las comunidades en donde han sido los escenarios de la guerra. Y entonces hemos estado construyendo una visión de qué es lo que hay que hacer a partir del momento en que se firmen unos acuerdos de cese definitivo al fuego para que la paz sea una realidad en la vida cotidiana de la gente. Y profundizando, como hemos profundizado en este tema, porque llevamos 3 años y medio trabajando en él, yo quisiera transmitirles algunas de nuestras reflexiones. Una, el campo, Juan Guillermo, lo tenemos en todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en Medellín solamente tenemos más de 550.000 desplazados de más de 640 municipios de Colombia, campesinos. Es decir, Medellín, que es una gran ciudad, es un campamento de refugiados campesinos. El trabajo que hay que hacer después de que se firmen los acuerdos es infinito, es gigantesco. Por supuesto, es un desafío hermoso para el país, porque es la oportunidad que tenemos de construir un país que no conocemos, que es un país civilizado, un país en paz. Y entonces tenemos que trabajar en muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos que trabajar en la construcción de la memoria colectiva de las comunidades.
¿Qué quiere decir eso? En cada vereda, en cada cabecera municipal, en cada barrio, en cada lugar, hay que llevar a la gente a reconstruir su pasado, para que la gente se ubique qué fue lo que le pasó, de dónde viene. La gente necesita recuperar su autoestima, recuperar su identidad, recuperar un sitio en este mundo, dejar de huir, dejar de pensar, esta noche será que regresa mi esposo del trabajo, mis hijos volverán del estudio, mañana será que nos tenemos que desplazar. Es decir, salir de esta psicosis de guerra y de persecución y de miedo y de terror en la que vivimos los colombianos. Memoria. ¿Sí? Doctor Marulanda, vamos a hacer una ronda rápida de preguntas de nuestros invitados que están en estudio. Y la primera pregunta se la va a hacer la doctora Jennifer Vargas. Ella es magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional y asociada del Observatorio de Tierras de 5 universidades del país. Doctora Jennifer. Iván, concretamente, ¿cuáles crees tú que serían 3 medidas prioritarias para el posconflicto en lo relacionado con lo agrario? No, pues es que el trabajo es gigantesco. Lo más importante es trabajar en el ser humano, en el campesino. Es poder llegarle al campesino con un acompañamiento que le permita recuperar, repito, su confianza en su vida, en su existencia. Hay que trabajar en la comunidad para que la comunidad sea comunidad. Aquí vivimos juntos. Los campesinos viven juntos, pero no son comunidad, porque viven muertos de miedo, de desconfianza los unos de los otros. Hay que trabajar por supuesto, en los aspectos productivos. ¿De qué va a vivir la gente en el campo? Ellos tienen que tener claro un panorama de sostenibilidad. Hay que trabajar, por ejemplo, en los temas ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos en Antioquia, y es el mismo caso de todo el país, más o menos un 20 al 25% del territorio son selvas vírgenes, donde viven comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades campesinas, con una gran riqueza ecosistémica en biodiversidad, que sobreviven ahí y que están ahí precisamente porque son escenarios de guerra. En el momento en que haya una desmovilización de los guerrilleros y de estas fuerzas armadas insurgentes, allá van a llegar los mineros y van a llegar los taladores de bosques, van a llegar los ganaderos a destruir esos ecosistemas y a atropellar a esas comunidades. Entonces hay que llevar unos proyectos inmediatamente a esas comunidades para preservarlas de ese riesgo enorme de destrucción y de depredación. Hay que llevar al campo pues toda una infraestructura que no tiene. Es decir, el trabajo es infinito. Yo no podría decir que hay 3 cosas que son primero. Tal vez insistiría en trabajar en el ser humano, en las comunidades, recuperar el sentido social, recuperarle a la gente la confianza en unas instituciones que no conoce o que si las conoce van atropellado. La gente no tiene confianza en el Estado, no lo conoce. El Estado muchas veces se ha aproximado a los campesinos de manera también violenta. Doctor Marulanda. ¿Sí? Doctor Marulanda, es que vamos a continuar entonces con las preguntas que tenemos varias en estudio. El senador Guillermo García Realpe le hace la siguiente pregunta. Doctor Iván, mi saludo y admiración. Hola, Guillermo, un abrazo. Igualmente. Usted como constituyente del 91 también le aportó a la paz de nuestro país, porque la Constitución del 91 también fue un primer aporte a la paz con la garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos, incluido a la gente del campo. Pero la pregunta es la siguiente. Bolivia, Chile, está también Argentina, muchos países de Sudamérica están exportando a Colombia muchos productos. De Bolivia recibimos aceites para cocina, para consumo humano, sorgo para alimentos procesados o para concentrados y otros productos de Bolivia, donde la gran población es indígena.
y campesina, y tiene un presidente indígena, y tiene excedentes de exportación. Ellos han sabido combinar la economía campesina con la economía agraria indígena con una economía empresarial que genera excedentes de exportación. En Colombia es posible que logremos que conviva una economía campesina, eficiente, productiva, con una economía empresarial que nos produzca los excedentes para autoalimentarnos y no importar 8 millones de toneladas de alimentos que hoy importa Colombia? Guillermo, el tema es muy importante. Le doy este dato. En Medellín, más del 70% de los alimentos vienen de fuera de Antioquia y mucha parte de esa de fuera del país. Un departamento, como bien lo decía Juan Guillermo ahora, agrícola, con una gran vocación agrícola. Un departamento con territorios gigantescos. Solo Urabá tiene 23.000 kilómetros cuadrados, más de 1 millón de hectáreas de tierra plana de óptima calidad. Aquí hay una cultura que tenemos que trabajar sobre ella, y es la de estar comprando las cosas a espaldas de nuestros campesinos. Nosotros tenemos que generar una conexión muy profunda entre el consumidor urbano y el campesino. Es una conexión de solidaridad, pero al mismo tiempo una conexión de calidad, porque por supuesto son mucho más frescos y mucho mejor calidad los productos que están en el vecindario a los que vienen de lejanía. Nosotros estamos importando alimentos de la China. Eso es increíble. Guillermo, en eso hay que trabajar profundamente. Por supuesto, se necesitan, por ejemplo, cadenas de frío que no tenemos, se necesita una infraestructura que no tenemos, se necesitan centros de acopio que no tenemos en el campo. Es decir, es un tema que necesita una atención y una concentración para resolver los problemas que nos impiden consumir los productos de nuestros campesinos. No tiene sentido que estemos trayendo productos desde el exterior que podemos producir en nuestro entorno y que le pueden generar empleo, bienestar y progreso a nuestros campesinos. Doctor Iván, quiero agradecerle su participación y su aporte en Los Ángeles de Juan, y por favor, usted bienvenido siempre. Juan Guillermo, gracias. Y hay que trabajar en el mercado. Sí, señor. Estoy identificado y de nuevo mis gracias. Tengo también vía Skype al señor gobernador del departamento del Guaviare, es el doctor José Octaviano Rivera. Aceptó nuestra invitación para hablar de lo que se está haciendo en su departamento con miras al posconflicto en el sector del campo. Gobernador, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo, y gracias a usted por este importante espacio para dirigirnos a los televidentes. ¿Cómo se vislumbra el posconflicto en su departamento? Bueno, nuestro departamento, el departamento del Guaviare, es un departamento que es muy rico en tierras. Es un departamento que, digamos, es apto para el tema de la agricultura. Allí los habitantes, las personas que habitamos este departamento, pues estamos a la expectativa de lo que será el tema del posconflicto, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario. Allí tenemos 5 apuestas productivas, lo que tiene que ver con el tema de competitividad. Uno de los productos son el tema del caucho, que ya estamos sembrando caucho, pero que desafortunadamente este producto tiene pues un tema de duración para empezar a producir, que es cerca de 6 años, los cuales para una familia que no tenga otra fuente de ingresos, pues esperar 6 años es mucho tiempo, y ese ha sido uno de los, digamos, de los factores y de los inconvenientes en este proyecto. Un tema que también tiene gran posibilidad de desarrollo allí es el tema del cacao.
en el cual pues está haciendo ya algunas implantaciones, y que en lo que se ha visualizado en el último proceso electoral de elección de gobernadores, pues el gobierno que inicia el 1 de enero del 2016 quiere apostarle fuerte a este tema. El gobernador, este es un tema fundamental. Ya hay alternativas en un departamento como el Guaviare para el posconflicto. Lo del caucho es un buen ejemplo. Le doy las gracias, bienvenido siempre. Carolina, rápidamente en redes. La conclusión de nuestros televidentes: desde el gobierno y desde la sociedad se debe reivindicar a los campesinos y empoderarlos, pero claro, con la capacitación correspondiente. Muchas gracias a todos por participar. Carolina, muy amable. Doctor Enrique Herrera, su conclusión. Que hay que alistarse para el posconflicto. Desde la Federación Nacional del Departamento lo estamos haciendo, en alianza con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el PNUD y con el Ministerio del Interior. Hay que alistarse para el posconflicto porque ya se vino. Doctora Jennifer, su conclusión. Bueno, en primer lugar, fortalecer la institucionalidad agraria, apoyo decidido del Estado para los pequeños campesinos y medianos campesinos, protección para los líderes de tierras que en este momento están amenazados por exigir sus derechos y los procesos de restitución, y garantías de no repetición en todo esto que ha hecho de Colombia una Colombia muy desigual, muy injusta y excluyente para los campesinos. Senador Guillermo García Realpe, su conclusión. Al campo lo arrasó la espalda que le dio la sociedad colombiana y también el conflicto armado. Al campo entonces tiene que llegarle el posconflicto en forma de inversiones, de programas, de acciones y de presupuestos, los que le negaron durante los últimos 50 años el país y que el conflicto agudizó. Para el doctor Enrique, una pregunta de 10 segundos con respuesta de 15. ¿Cómo es el trabajo que dice usted que está haciendo la Federación Nacional de Departamentos con el Alto Comisionado para la Paz? Proceso de preparación para alistarse para el posconflicto en 3 temas grandes. 1, el tema de ajuste institucional, y también ahí viene el tema de articulación vertical, es decir, nación-región y subregional, el tema de participación ciudadana y el tema de reconciliación para la paz. Ese es un tema a desarrollar en programas por venir, porque ese tema de cómo se trabaja el posconflicto me interesa enormemente. Por supuesto, porque es un libro blanco todavía que hay que comenzar a escribir. Totalmente, y lo vamos a escribir lo ha con hecho usted supremamente bien. gobernadores. Mil gracias por estar en el programa. Gracias. Doctora Jennifer, bienvenida. Senador, un gran abrazo para Nariño. Mil gracias, Juan. Y a ustedes, amables televidentes, les agradezco enormemente su participación y su sintonía. Pero antes, una pregunta muy breve para Andrea. ¿Le gustó Colombia ayer? Ay, no, Juan Guillermo. Perdimos nuestras apuestas. Bueno, no nos gustó Colombia ayer, pero tenemos que seguir con la selección. ¿Qué hacemos? No tenemos más. Estoy seguro que si los apoyamos, así estén en la mala, ellos lo van a agradecer cuando estén en la buena. Con la gente hay que estar en la buena y en la mala. No hay que estar con la gente cuando gana y cuando pierde pisotearlo, no. Eso lo hace otro tipo de gente. Vivamos orgullosos de Colombia, de este gran país y de su selección. La selección es como es el país. Juan Guillermo Ríos, buenas noches. Los Ángeles de Juan.